Ok, ya empezamos. Listo, ahora sí ya estamos ahí, doctor. Bueno, muy buenas noches. Tengan todas y todos ustedes, gracias a la audiencia que nos está acompañando el día de hoy. Esta noche, charlas de café, manteles largos en charlas de café. Nos acompaña nada más y nada menos el doctor Geoffrey Recoder. Voy a permitirme, doctor, leer su semblanza curricular. Alfonso Geoffrey Recoder Renteral. Es doctor en Ciencias de la Educación, doctorante en Educación Deportiva y Ciencias del Deporte, doctorante en Administración y Política Pública, maestro en Gestión de Entidades Deportivas, maestro en Administración, maestro en Ciencias de la Educación con especialidad en Gestión de Estudios Superiores, maestrante en Ciencias del Deporte, licenciado en Derecho, licenciado en Educación Física. Nada más y nada menos. Bueno, doctor, ¿qué le digo? Además, director de Deporte de la Alcaldía Benito Juárez y bueno, tiene cantidad de experiencia en temas de activación deportiva y del deporte. En la CONADE, te he visto trabajando con personas con discapacidad y bueno, voy a hacer referencia, el deporte no descansa para el doctor porque él nunca descansa también. Entonces, le cedo el uso de la voz hoy con el tema, doctor, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo ejercitarnos en tiempos de cuarentena? Bienvenido y buenas noches, bienvenido, doctor. Muchas gracias, buenas noches. Antes que nada, agradecer la invitación para poder compartir en este genial espacio de charlas de café y que de alguna manera estoy convencido que este tipo de comunicación el día de hoy se está convirtiendo en una herramienta relevante para, bueno, generar mejores condiciones y pasar de una forma menos estresante este gran espacio de cuarentena. En verdad, felicidades por este esfuerzo que están realizando y encantado de poder participar en tu programa. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues vamos a entrar un poco en el contexto de este tema. El ejercicio, la activación física en cuarentena. ¿Por qué es tan difícil? De alguna manera, pues existen distintas condicionantes que nos pueden ayudar o también nos pueden desmotivar el realizar ejercicio, sobre todo porque tenemos distintos sectores. Vamos a tener uno que ya es muy especializado, que inclusive por un tema de hábitos, de salud, de entrenamiento, de competencia y de alta competencia, están, y voy a ocupar un término muy coloquial, acostumbrados a realizar ejercicio todos los días. Probablemente inclusive los atletas de alto rendimiento, hoy este tema de cuarentena no está siendo impedimento para que puedan seguir entrenando. Claro, no bajo las mismas condiciones, seguramente no bajo los mismos indicadores de potencia, resistencia, velocidad, etcétera, etcétera. Pero estoy prácticamente seguro que no están interrumpiendo sus entrenamientos, sobre todo partiendo del tema de capacidades físicas condicionales, de flexoelasticidad, o sea, flexibilidad, como se dice comúnmente, probablemente de fuerza, inclusive en algunos aspectos, pues con ejercicios que les permita mantener, se le denomina su forma física. Inclusive hoy hay muchas personas que acuden a un gimnasio en la mañana y en la tarde, ¿no? Porque es tanta hoy su necesidad de estar generando endorfinas que teniendo la oportunidad y el tiempo, así lo hacen, no importa que lo realicen muy de madrugada o inclusive ya en la noche. Ya tenemos en nuestro hermoso país gimnasios de 24 horas. Pero esa es la población que el día de hoy les puedo asegurar que está ideando todos los días qué hacer en su casa para no perder esta forma física. Y que estoy seguro que tienen también desmotivantes para no entrenar. ¿Por qué? Porque de alguna manera inclusive hasta tener la responsabilidad de trasladarse al espacio de entrenamiento, pues ya genera eso precisamente, una responsabilidad e inclusive tú ya tienes el hábito para poder realizarlo, ¿no? Desde levantarte temprano, desde inclusive si es necesario desayunar antes, tomar tu vehículo, tomar el transporte público, lo que de alguna forma tú estés pues tomando para poder trasladarte a este espacio de entrenamiento. No importa si
te trasladas en 5 minutos a pie, o inclusive hay casos de 2 a 2 horas y media que el atleta se tarda para trasladarse a su espacio de trabajo, de entrenamiento, inclusive de 2 hasta 3 veces al día. Ellos, a través de los programas de entrenamiento con sus entrenadores, seguramente están realizando ejercicio en su casa. ¿Pero por qué? Probablemente son a los que menos se les está dificultando, porque ellos ya generaron un hábito. Y ese hábito, de alguna manera, lo vas adquiriendo en el transcurso de los años. En muchas ocasiones este hábito lo adquieres ya en una etapa infantil o juvenil. Y cuando tú estás realizando ejercicio planificado de manera continua en estas etapas infantiles y juveniles, cuando llegamos a estas edades adultas o adulta mayor, siempre estarás buscando la manera de mantenerte activo físicamente. En este caso, para este número de personas, la cuarentena no está siendo un problema, al contrario, se está convirtiendo en un reto. Porque desde su espacio, no importa en qué espacio se encuentren, ellos estarán buscando la manera de cómo poder seguir entrenando. No importa el deporte. Por ejemplo, los que tal vez tienen menores problemas, pues son los corredores, los ciclistas, que de alguna forma, sobre todo en nuestro país, todavía no se cierra en este caso esta posibilidad para que la gente salga a caminar, salga a correr, salga a andar en bicicleta, siempre y cuando esté cumpliendo con medidas importantes de seguridad para que no se contagien, ¿no? Sobre todo en estos espacios, cuando uno está saliendo a caminar, a correr, a andar en bicicleta, la distancia debe de ser mayor. Para alguien que está trotando y corriendo, inclusive esta distancia puede rondar entre 4 y 5 metros. Y alguien que está en bicicleta o está realizando ejercicio en bicicleta, hasta una distancia de 10 metros de separación. Cuando uno está caminando, los 2 o 3 metros son suficientes para poder, de alguna forma, pues contar con este espacio de prevención, de sana distancia, para que no nos contagiemos. Y probablemente estas personas son los que tampoco están sufriendo este espacio de cuarentena, de confinamiento, porque inclusive el seguir realizando ejercicio físico planificado les permite mantener, en este caso, endorfinas altas. Y cuando tú tienes, en este caso, tus porcentajes de endorfinas altas, pues se le llama comúnmente el neuroquímico de la felicidad, pues bueno, cualquier cosa que suceda en tu entorno y que pueda ser alguna situación problemática de estrés o de depresión, va a estar disminuida. Ese sector, en realidad, creo que el día de hoy no tenemos por qué preocuparnos, porque estarán generando condiciones para seguir realizando ejercicio. ¿Cómo? El día de hoy hay distintas formas, ¿no? A través de internet, a través de libros, a través de revistas, a través de la comunicación directa con sus entrenadores, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que de alguna forma hoy lo que requerimos es darle atención a esa población que no tiene el hábito de realizar ejercicio y que hoy, más que nunca, es cuando debe de aprovechar esta herramienta para poder mantener un equilibrio, mantener homeostasis física, pero también mental, psicológica, anímica. Hay personas, hay familias que sus condiciones de hábitat son idóneas, que inclusive tal vez podrían estar en cuarentena, voy a decirlo de alguna forma, tal vez 4 o 5 años, ¿no? Porque tienen todo en su espacio, tienen biblioteca, tienen gimnasio privado, o sea, personas que de alguna forma, pues sus recursos económicos pues, les permite tener infinidad de comodidades. Tampoco debemos de preocuparnos mucho de ellos, esa es la realidad. Pero en México, el gran porcentaje de población no nos encontramos viviendo de esa manera. Porque tal vez en nuestro entorno familiar, pues estamos conviviendo con 2, 3, 4 o 5 personas y que hoy sí estamos conviviendo con este número de personas todo el día. O
Tal vez es un número pequeño de personas, pero el espacio donde están confinados es muy pequeño. Y todavía se complica más cuando el espacio es pequeño y hay un número importante de personas habitando en ese lugar. Entonces, las condiciones para que una persona pueda tener motivación para realizar ejercicio disminuyen. ¿Por qué? Porque probablemente esta persona lo que requiere es un entorno social de acompañamiento. Personas similares a ellas, a ellos, para realizar ejercicio. Esta señora, este señor que realiza yoga todos los días y que es un motivante salir de su casa para realizar yoga. El poder platicar con otra persona de su edad y que probablemente tienen infinidad de coincidencias de pensamiento, de actuar, inclusive coincidencias económicas y sociales. Esta persona que de alguna manera tiene gran carga de estrés por responsabilidad en su entorno y que el día de hoy no está encontrando forma o un motivante para poder nivelar sus niveles de estrés. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder encontrar herramientas y poder motivarme para realizar ejercicio? La mayoría de las personas, de forma desafortunada, encuentran estas motivantes de forma externa. Te encuentras al adolescente, al adulto, que conociendo que probablemente en 3 semanas o en un mes va a asistir a la playa, entonces se pone a dieta y se pone a entrenar y realiza ejercicio y no importa los sacrificios que va a tener para que cuando llegue este momento de asistir a la playa tenga un cuerpo presentable. Ese es un motivante externo. Oye, me encanta salir a trotar, pero voy al lugar de entrenamiento. ¿Por qué? Porque antes del inicio del entrenamiento y después del entrenamiento tengo oportunidad de platicar con mis amigos, con mis amigas y que también les gusta correr. Esta persona que tal vez acude al gimnasio a eso, hay muchas personas que pagan el gimnasio y tal vez no realizan un porcentaje importante de ejercicio porque lo que les interesa es socializar, tener oportunidad de compartir con otras personas, de estar platicando. Inclusive hay gimnasios y clubes privados que tienen estas oportunidades de contar con baño sauna, con vapor y bueno, inclusive van a relajarse. Pero hoy no cuentan con estas condiciones. Entonces tenemos nosotros que buscar un motivante interno. ¿Y cuál es ese motivante interno? El realizar ejercicio nos va a permitir generar endorfinas y generar endorfinas de manera natural. Los grandes porcentajes que tenemos hoy en nuestro país de alcoholismo, en este caso de consumo de sustancias prohibidas, legales e inclusive ilegales, pues generan producción de endorfinas de forma química no natural, pero además que nos producen problemas a nuestra salud. Con el ejercicio no es así. El ejercicio nos permite producir estas endorfinas y que tendremos un estado adecuado de bienestar, de felicidad, por estar realizando este ejercicio. Y entre más lo hagamos, y me refiero a no cantidad de tiempo o de intensidad, sino que lo podamos realizar un número determinado de minutos todos los días. Esa es la clave, realizar ejercicio todos los días. Existen algunos estudios que nos mencionan que únicamente con 3 veces a la semana es suficiente y que con estas 3 veces a la semana vamos a poder nosotros notar cambios no únicamente estéticos, sino también fisiológicos, de incremento de masa muscular, etcétera, etcétera, con únicamente realizar este ejercicio físico planificado 3 veces a la semana. Es muy interesante cuando uno está en el estudio de estas investigaciones. En realidad, sobre todo lo que requerimos el día de hoy es que las personas podamos seguir realizando ejercicio planificado o no planificado en nuestro entorno. Claro, ¿qué buscaríamos? Tener
nuestra banda sin fin para poder trotar y correr dentro de la casa, probablemente tener nuestro gimnasio universal y también ahí realizar estos ejercicios de fuerza, inclusive tener una máquina de remo fijo que de alguna manera nos permite también incrementar nuestros niveles de resistencia, de consumo máximo de oxígeno. Pero no, les puedo asegurar que no es el caso. Y que en muchas ocasiones nosotros estamos bloqueándonos, poniendo pretextos, autoargumentándonos pretextos para no realizar ejercicio en casa, porque no tenemos este material, porque no tengo la mancuerna, porque no tengo la cuerda, porque no tengo la liga. Y hoy no es pretexto. Lo que nosotros tenemos que buscar es que a través de nuestra voluntad, en este caso, es una parte de fortaleza mental volitiva, verdaderamente nos pongamos a realizar ejercicio. Y en realidad no requerimos gran espacio, ¿eh? En un espacio confinado de un metro por un metro, de 2 metros por 2 metros, es suficiente para poder realizar ejercicio. Y además, algo muy importante, ¿no? Si yo soy una persona adulta mayor, adulta, probablemente requiero menos espacio. Porque lo indicado, si yo no tengo el hábito de realizar ejercicio, lo que debo de buscar es realizar ejercicios de movilidad articular, que me permita estar activo articularmente. Tal vez realizar algunos ejercicios de flexibilidad, pero sobre todo estos ejercicios de baja intensidad. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es poder realizar este ejercicio todos los días. Y sí, probablemente nosotros tenemos que estar esperando poco a poco comprender, entender a nuestro cuerpo y esforzarnos únicamente lo necesario. El día de hoy, muchas personas probablemente van a estar valorando su clase de educación física cuando verdaderamente pusieron atención en esas sesiones, en esas clases. Y los que no lo hicieron, pues bueno, el día de hoy las herramientas de comunicación, de tecnologías de la información y la comunicación les permitirán aprender. Sobre todo hay determinados parámetros que nos permitirán a través de un análisis indirecto conocer si mi esfuerzo es el adecuado o no es el adecuado, simplemente tomando pulsaciones cardíacas de manera manual y con un pequeño reloj. Pero hoy, seguramente, y lo voy a poner entre comillas, un gran problema que están teniendo las familias es tener a los niños en casa. ¿Por qué? Porque un niño, de manera natural, está buscando moverse. Pero no únicamente es un movimiento articular. La cantidad de energía, la cantidad de ATP que tiene un niño de capacidad para poder producir, wow, es impresionante. Entonces, lo que nosotros debemos de estar generando son condiciones adecuadas para que este niño, para que esta niña, para que este joven esté realizando ejercicio. Y hay distintas técnicas. Claro, la mayoría de las ocasiones, nosotros, por nuestras experiencias que adquirimos a través de nuestra vida, nuestra juventud, pensamos que el realizar ejercicio implica únicamente a través del deporte. Claro, es una herramienta muy importante. Pero el deporte generalmente, o en la mayoría de las ocasiones, pues lo tenemos que realizar en un espacio muy especializado, abierto, cerrado, un gimnasio, etc., etc., etc. Y probablemente las condiciones que tengamos en nuestra casa no nos van a permitir realizar deporte, pero existen otras herramientas, otras alternativas que inclusive la educación física nos pone a la mano. El bailar, el cantar, el jugar, y no únicamente juegos de interacción física, sino también el día de hoy tenemos juegos mentales y juegos mentales positivos. El ajedrez, por ejemplo, es uno de ellos y que es altamente recomendable y que le permite incrementar los niveles de concentración, de atención a niños que, bueno, tienen complejidades en ese sentido. Al final, el día de hoy contamos con infinidad de herramientas que permiten motivar y automotivarnos, pero se tiene que generar esto a través de un compromiso. Si soy adulto,
yo tengo la capacidad de decidir para adquirir ese compromiso. Y existen distintas herramientas para autocomprometernos. Hoy probablemente la herramienta más sencilla a la que nosotros podemos acudir es tener una agenda de actividades diaria y que dentro de esa agenda de actividades diaria, la más rigurosa sea el horario de realizar ejercicio. Inclusive, y voy a compartirlo, ¿no? Hace unos días estaba platicando con una amiga de educación física y me pareció interesante. Ella tiene un hijo de 8 años de edad. A las 7 de la mañana ya está jugando básquetbol con su hijo en el patio de su casa. Y en la tarde está jugando ajedrez. Y en la noche realizan una mini sesión de yoga y de aeróbics. Y lo tienen perfectamente programado. ¿Por qué? Porque eso le permite, en este caso a mi amiga, tener un tiempo determinado. Número 1, para ella, realizar ejercicio. 2, realizar ejercicio en familia, en este caso, con su hijo. Pero 3, obliga también de manera directa, indirecta, a que su hijo también esté en movimiento. Y de alguna forma, cuando uno escribe y tiene a la mano y sobre todo concientiza que debe de cumplir con esa tarea y con las otras tareas, ya de manera mental estamos adquiriendo también una capacidad de análisis y de entendimiento, que estamos adquiriendo un compromiso. Y este sí debe de ser un compromiso interno, porque si estamos esperando el día de hoy una motivación externa para poder realizar ejercicio, seguramente no la tendremos. Es tan importante esta capacidad interna de automotivación para realizar ejercicio, que debemos de comprender que debe de ser una actividad diaria, así como comer, así como cepillarnos los dientes, así como bañarnos. El realizar ejercicio debe de ser una actividad obligatoria diaria. Antes, probablemente, uno de los peros que muchas de las personas ponen en la mesa para no realizar ejercicio es: no tengo tiempo. ¿Y qué crees? Este pretexto generalmente, y en muchas ocasiones probablemente válido, radica en los tiempos de traslado que tenemos que ocupar a nuestros espacios profesionales o de responsabilidad. Imagínate tal vez a este padre de familia que en las mañanas tiene que llevar a su hijo o a su hija a la escuela y que tal vez tiene que invertir media hora o una hora de traslado, y de ahí tal vez ese papá o esa mamá tiene que trasladarse más tiempo para llegar a su espacio profesional. Y tal vez lo mismo de regreso. Y tal vez tienes que invertir 2, 3 o 4 horas únicamente en transportarte. Bueno, hoy no estás transportándote esas 2, 3 o 4 horas. Bueno, no es pretexto el tiempo. Probablemente tengas que levantarte un poquito más temprano, probablemente tienes que dormirte un poquito después, no importa. Hoy, lo que verdaderamente requieres es realizar ejercicio dependiendo tu condición física. Si estás muy mal, tienes grandes problemas, vamos a pensar, de sobrepeso, tal vez inclusive tienes alguna enfermedad como diabetes, como hipertensión, con realizar 10 minutos es suficiente. Y podamos probablemente aumentar la intensidad y el tiempo poco a poco. La Organización Mundial de la Salud nos recomienda realizar ejercicio continuo de 30 a 60 minutos diarios, en este caso con un término un poco más técnico, arriba de los 6 a 9 METs. Los METs son la medida de gasto calórico individual de cada persona que nos permite conocer que si tú lo estás realizando arriba de 6, 9, 12 o más METs, el nivel de intensidad es el adecuado para poder generar cambios fisiológicos positivos y sobre todo que tu estándar de equilibrio de salud se encuentre en los parámetros adecuados.
Si tú eres una persona que no tiene porcentaje, digamos, amplio de obesidad y que tal vez sale a realizar ejercicio de manera esporádica 2, 3, 4 veces a la semana, pues tienes esta oportunidad, sí, de realizar ejercicio de 30, 40 a 50 minutos. Aquí lo más importante es que no nos excedamos. Si voy a empezar el día de hoy o el día de mañana a realizar ejercicio y me siento extremadamente bien y puedo tolerar una hora y media de trabajo, pero el día de mañana ya no me puedo levantar, entonces eso quiere decir que no realizaste de forma adecuada en tiempo y en intensidad y probablemente los ejercicios, pues lo que a ti te correspondía. Nosotros debemos de comprender y sobre todo ser muy reales en cómo nos encontramos físicamente, en nuestra condición física. Y si sabemos que estamos muy mal, empecemos con 5 minutos, empecemos con 6 minutos y con progresiones paulatinas. Nuestro cuerpo nos va a ayudar, inclusive nos da señales. Pero si yo ya tengo estas posibilidades de realizar un poco más de ejercicio, pues tampoco debemos de consentirnos. Realicemos el esfuerzo adecuado para que podamos mantenernos en esta forma física, para que cuando concluyamos pues este periodo de cuarentena, podamos regresar a nuestras actividades formales, no únicamente laborales, sino de ejercicio físico planificado, sin que tengamos que retomar todas estas actividades como si fuéramos principiantes o como si no hubiéramos realizado ejercicio. Hoy lo que debemos de buscar es esta automotivación para poder movernos. ¿Y qué creen? Cada uno de nosotros podemos generar estas automotivaciones. Cada uno sabemos probablemente qué es lo que nos puede servir para poder levantarnos todos los días y realizar ejercicio. ¿Y qué creen? Este es un tema de fortaleza mental. Este es un tema de voluntad. Y que de manera desafortunada no se están generando las condiciones necesarias en nuestra población, sobre todo en nuestro sistema educativo, para que podamos incrementar nuestra voluntad cuando nos enfrentamos a distintos retos o cuando nos tengamos que enfrentar a situaciones no positivas. Hoy, la clase de educación física debería de ser ese conducto de fortalecimiento mental, de generación de una voluntad fuerte, de adquirir hábitos positivos y que hoy nos está generando a través de la clase de educación física. Al contrario, y lo voy a decir con mucho respeto, estamos generando una población que cada día tiene menos voluntad cuando se tiene que enfrentar a un problema, que probablemente sus niveles de tolerancia al dolor y a la frustración son menores y que hoy la clase de educación física en nuestro sistema educativo es la única herramienta y además es la idónea para precisamente poder transmitirle a esta población el cómo poder enfrentarse a situaciones problemáticas como a las que el día de hoy nos estamos enfrentando. Y existen distintas herramientas, como lo comenté. Cada uno podemos aprender y, ¿por qué no?, solicitar asesoría para aprender de estas herramientas y realizar ejercicio en nuestro entorno domiciliario. Nosotros en la Alcaldía Benito Juárez, comprendiendo precisamente este gran problema, nos dimos a la tarea de generar distintos programas para que no importa tu edad, no importa tu condición física, puedas tener rápidamente acceso a herramientas, a ejemplos, para que puedas realizar ejercicio físico planificado y no planificado. En este caso nosotros todos los días a las 8 de la mañana en las redes sociales de la Alcaldía Benito Juárez y en este caso de la Dirección del Deporte de Benito Juárez, a través de Facebook, Instagram, YouTube y Twitter,
damos una clase en vivo de 8 a 8 y media de la mañana y otra clase en vivo de 10 a 10 y media de la mañana. Pero además estamos realizando propuestas continuas para que las personas puedan experimentar de una forma básica cómo realizar deporte. Probablemente una técnica muy básica de bote de básquetbol o una técnica muy básica de golpeo de karate-do, técnicas de flexoelasticidad para gimnasia y que de alguna forma todos los días con distintas propuestas estamos poniendo al alcance de toda la población que simplemente lo único que debe de realizar es conectarse a nuestras redes y van a tener este acceso y que además esta información está ya fija, que nosotros podemos explorar y además en este análisis determinar cuál es el que te gusta, retomar y seguirlo, siempre con las recomendaciones adecuadas. Hoy lo más importante es nuestra salud. ¿Y qué debemos de buscar? No lesionarnos, no lastimarnos, no enfermarnos. Eso es algo muy importante y que estamos teniendo un éxito verdaderamente increíble. También dentro de estas propuestas y en este caso a través de las gestiones que ha realizado nuestra psicóloga en el deporte, Blanca, también todos los días, un poco después de las 11 de la mañana, subimos un enlace que distintos especialistas en materia de psicología del deporte pues dan charlas y recomendaciones, sobre todo para las personas que ya realizan ejercicio, para que puedan seguir entrenando no únicamente su físico, sino también su mente. Y hemos encontrado, en verdad, de manera atractiva y positiva, que también funcionan estas pláticas para personas que no realizan ejercicio, que eso es algo muy importante. Inclusive a través de la página de El Deporte No Descansa, pues estamos subiendo todos los días información especializada en materia de cultura física, de educación física, de deporte, de ocio, tiempo libre y recreación, de ciencias aplicadas, y que únicamente especialistas en la materia están escribiendo. El día de hoy nos estamos dando el lujo de mínimo estar subiendo a un columnista, pero ha habido días que hemos subido 3, 4, 5 columnistas y que de alguna forma toda la información que nos están compartiendo también es muy atractiva para las personas que ya realizan ejercicio, pero también para las que no realizan. ¿Por qué? Porque esa información también nos da herramientas para poder adquirir mayor conocimiento respecto a lo que es el ejercicio físico planificado. Hoy, prácticamente, la principal actividad que nosotros deberíamos de estar fomentando en nuestro entorno familiar son actividades de movimiento. ¿Por qué? Porque nos generan endorfinas. Y hoy lo que debemos de buscar es disminuir procesos de enojo en la familia, disminuir procesos de estrés que también tenemos en la familia o por el simple hecho de estar solo, porque hay personas que tienen complicaciones para tolerar la soledad. Pero inclusive nos permite de una forma muy importante disminuir procesos de depresión, que además el encierro, eso es otro de las condiciones desafortunadas que desencadena la depresión de las personas. ¿Cómo podemos disminuir estos procesos de depresión? Realizando ejercicio en nuestra casa, bailar en nuestra casa, la música que te gusta bailar, solo o en pareja, moviéndote, ya sea que sigas a otra persona en la tele a través de distintos programas de aeróbics que existen en YouTube o en la televisión abierta, jugar, inclusive el día de hoy hay hasta actividades de juego mental individuales, donde no requieres estar participando con otra persona. En verdad, su servidor les recomienda muchísimo el ajedrez, porque además, antes, para poder jugar ajedrez, pues necesariamente requerías a otra persona. Hoy no. Hay distintos programas en computadora que simplemente lo único que tienes que hacer es bajarlos y jugar tú contra la computadora, o te puedes enlazar con otro contendiente en otra parte del mundo. Para poder cerrar, una actividad que el día de hoy también es muy atractiva para los niños son los eSports, los deportes electrónicos. Hay que tener cuidado,
¿Por qué? Porque de alguna forma una actividad que es positiva se puede convertir en una actividad negativa. ¿Y a qué me refiero? Independientemente si el día de hoy los niños están teniendo procesos de enseñanza-aprendizaje en línea y con horarios fijos o no fijos, probablemente tienen mucho tiempo libre para estar conectado en las redes y estar jugando. No es malo que jueguen, porque inclusive los eSports también generan otro tipo de habilidades, sobre todo coordinativas y motrices mentales. Pero la exageración correspondiente de estar realizando, en este caso vamos a pensar en entrenamiento, jugando eSports, puede llegar a ser negativo. Permitamos a estos niños, estos jóvenes, que también puedan experimentar a través de los eSports, pero siempre con una supervisión férrea. ¿Por qué? Porque inclusive los grandes jugadores, los especialistas, inclusive en algunas áreas soy considerados deportistas de eSports, realizan entrenamiento físico. Lo realizan porque inclusive lo requieren, porque sus conexiones neuronales se afinan, porque pueden disminuir de manera importante sus pulsaciones cardíacas al aumentar su consumo máximo de oxígeno. Pero hoy, una herramienta que también podemos ocupar para la administración adecuada, la administración positiva del tiempo libre, son estos eSports. Bueno, espero que mi charla haya sido de su agrado y me encuentro aquí para cualquier pregunta, aclaración o poder inclusive aumentar esas dudas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, siempre es un placer escucharte y no, me quedo pasmada porque efectivamente el tema viene desde el interior en este momento. Me permito darte unos saludos por parte de la magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez, magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, que te está saludando y te agradece el estar acá con nosotros. Y bueno, pues igualmente te saludan muchas personas, te mandan abrazos, me ponen aquí CONADEMS CDMX presente. Muchas gracias, claro, saludo a CONADEMS. Te mandan del DIF CDMX igualmente, te saludan muchas personas por parte de educación física y físico-esculturistas. Y bueno, pues venimos con dos preguntitas. La primera dice, ¿nos pudiera compartir algunos ejercicios básicos para grupos de edad, de adultos mayor o de edad avanzada, partiendo de cero, ¿no? Cuando empezamos de cero. Claro que sí, inclusive creo que probablemente este no es el mejor escenario porque pues bueno, las condiciones de la cámara y los acercamientos no me permitirían ejemplificar de manera profesional estos ejercicios, pero si me permiten, les puedo enviar los links correspondientes de donde tenemos estos ejercicios para este tipo de población, y efectivamente para poder iniciar de cero, como si nunca se hubieran movido. Sin problema alguno, en verdad, podemos compartir estos links para que ustedes puedan explorar esta información y bueno, puedan analizarla y tomar lo que consideren que puede ser aplicable. No, yo sí te voy a tomar la palabra y vamos a colgar tanto el deporte no descansa, doctor, si me permites, en las redes de Charlas de Café, así como los links de la dirección del deporte que dignamente encabezas, doctor. Otra pregunta, doctor, y nos preguntan si el baile es una forma de ayudarnos a una condición física, a una buena condición física. Claro que sí, inclusive hay distintos niveles de baile, de danza. Como ejemplo, los principales danzantes, bailarines de ballet en el Lago de los Cisnes, cada presentación que realizan equivale a correr el maratón de Nueva York. Imaginen el nivel de resistencia y de fortaleza que requiere este bailarín de ballet para poder tolerar todo, en este caso, toda la sesión correspondiente del Lago de los Cisnes. Tienen un consumo máximo de oxígeno fenomenal. Bueno, bajemos un poco más a este espacio terrenal. El ya bailar 3 minutos de manera continua implica
un consumo de oxígeno. Partimos en este caso a través de un sistema energético muy especializado. Vamos a pensar del oxígeno, de la glucólisis, y que de alguna forma nos va a permitir incrementar nuestros niveles, voy a decirlo de una forma muy coloquial, de resistencia. Y es un ejercicio excelente. Muchas personas que se dedican de forma recreativa a bailar, cuando se les realizan exámenes de consumo máximo de oxígeno, se encuentran en parámetros muy buenos, pero además, al mismo tiempo que estás aumentando tu resistencia, aumentas tu fuerza, aumentas tu coordinación, aumentas tu flexoelasticidad. ¿Por qué? Porque los distintos movimientos del baile, independientemente del nivel en el cual nosotros nos estemos acercando, pues nos permite precisamente o nos ayuda para poder incrementar estas capacidades físicas condicionales y coordinativas. El baile es un excelente ejercicio, pero sobre todo hay algo muy importante. Nos permite generar una conexión importante de coordinación óculo, manual, motriz, auditiva, que eso es algo muy importante. Gracias, doctor. Creo que hay mala conexión. Estamos bien, se frizó un poco. Ahí está, ya regresamos. Aprovecho para comentarte que la maestra Ana María Collado también está aquí. Ella es la directora de Broadway México, te manda también ahí saludos, y ella está justo dando en Broadway en línea Zumba, ¿no? Entonces, bueno, pues también aprovecho aquí para invitar a la audiencia a que vengan a bailar. Mira, nos están pidiendo otra cosa. Dice: ¿algún consejo para los que nos dedicamos a la activación física y al deporte como entrenadores, técnicos de diferentes deportes, entrenadores personales, etcétera, para hacer crecer nuestro número de clientes en medio de esta situación? Porque lo único que he podido lograr es mantenerlos, y algunos colegas me comentan que la tendencia es a perder a los clientes. Wow, es un tema verdaderamente complicado, sobre todo porque muchos profesores, instructores y entrenadores que el entrenamiento personalizado o grupal pues es su forma de vida, y que muchos de ellos, pues, debo reconocer que están al día, clase que dan, clase que cobran. Es un tema muy complejo. Probablemente el día de hoy a lo que debemos de apelar es a que la población cautiva que tenemos, me refiero a que tenemos antes del inicio de esta cuarentena, pues nosotros podamos ofrecer clases atractivas vía en línea para que puedan continuar con nosotros, y que de alguna forma pues podamos seguir captando recursos económicos por nuestro conocimiento y por nuestra experiencia. ¿Quiénes son las personas que van a seguir pagándote? Son las personas que confían en ti, que son leales a ti y que de alguna manera conocen, número uno, tu capacidad, tu conocimiento y tu experiencia. Probablemente muchos salgan de este entorno. ¿Por qué? Porque de manera, y lo voy a decir en el doble término, afortunada y desafortunada, hoy a través de distintos medios como YouTube nos podemos encontrar a especialistas y a charlatanes que están dando indicaciones de ejercicio físico planificado a través de las redes. Si es un tema complejo, en verdad, un problema social dentro de estas áreas de cultura física se va a estar generando precisamente para el personal técnico deportivo que labora todos los días en el gimnasio, en el club, en la instalación pública o privada, porque el día de hoy prácticamente el salario de todos ellos pues se genera por el pago de los usuarios, y el día de hoy no hay usuarios. Sí, es un tema muy complejo, en verdad. No podría yo tal vez tener una receta idónea para poder comentar en este espacio, mencionar que va a funcionar y que vamos a tener oportunidad de recuperar económicamente pues nuestro salario. En verdad, sí es un tema muy complejo.
Doctor, y también recomendar mucho eso, como dices, el que asistan y acudan a sus entrenadores, ¿no? Que nuestra audiencia, por eso insisto en que debemos asistir a empresas o instituciones que están dedicadas a esto, ya sea pagadas o no, que tienen un seguimiento de nosotras y nosotros, ¿no? Que nos van a ir diciendo, no es lo mismo poner el YouTube, alguien que te va diciendo cómo se sienten, ¿no? Cómo están, y te puedes aventar la clase de Zumba de cualquier cosa en YouTube, pero no es lo mismo que tener a nuestro entrenador o a la persona que está allí, aunque nos esté costando un poquito más, estamos haciendo circular también, apoyando a nuestros entrenadores y entrenadoras. Viene otra pregunta, doctor. ¿Qué tan importante es implementar un régimen alimenticio en esta cuarentena complementando el ejercicio? ¡Qué barbaridad! Oye, ¿qué crees? Por el tema de conexión se puso en pausa y no escuché la pregunta. Te la pregunto. Claro que gracias. Sí. ¿Qué tan importante es implementar también un régimen alimenticio en esta cuarentena? Es muy importante, porque de alguna forma estos aspectos, sobre todo de aumento de peso, se puede dar en los momentos de confinamiento, sobre todo cuando tenemos a nuestro alrededor comida que no es saludable. Bueno, inclusive, aunque pueda ser comida saludable, si estamos consumiendo un número porcentaje mayor de calorías del que nosotros requerimos, pues seguramente tendremos aumento de peso. Ese precisamente es un binomio adecuado para poder mantenernos en un parámetro adecuado de salud: alimentación y ejercicio. Si tú quieres comer mucho, realiza mucho ejercicio. Eso es una gran oportunidad. Si el día de hoy tienes oportunidad y además la ansiedad te está ganando para comer, no te preocupes. Lo único que tienes que realizar es equilibrar. ¿Cómo? Realizando más ejercicio. Oye, es que no puedo realizar mucho ejercicio. Cuida tu alimentación, porque estoy convencido que al término de esta cuarentena probablemente tendrás algunos kilos de más. Y sobre todo hay que cuidar a las personas que ya tienen algún problema de salud vinculado precisamente con su peso, con los grados de obesidad. Ellos son a los que les debemos de recomendar que deben de cuidar de manera muy importante qué es lo que están comiendo en estos espacios, sobre todo porque tenemos a nuestro alcance comida, para las personas que tienen a su alcance comida, y que probablemente esta comida no es la más saludable porque se nos antoja la galleta, porque se nos antoja tal vez si tenemos en nuestra casa esta comida chatarra, la comida chatarra, el dulce en una alta proporción, y que si no estamos generando condiciones de equilibrio en este gasto calórico, pues probablemente vamos a tener algunos kilitos de más y que no son adecuadas para nuestra salud. Gracias, doctor. Otra pregunta más. Bueno, aquí nos están comentando mucho, te siguen felicitando. La maestra Anabel Arellano, directora del instituto, te manda muchos abrazos, te agradece y saluda con mucho cariño. Mucha gente te manda cariños y abrazos. Dice aquí que Miriam Laurel, en la alcaldía BJ estamos jugando deportes electrónicos, deportes estáticos 2 horas y dinámicos 2 horas diario. Bueno, pues también vamos a colgar esto en la página. Dice una pregunta, ¿y los que nadan, cómo compensar el tema de entrenamiento de agua? ¿Sería suficiente el entrenamiento en tierra? No, claro que no. De alguna forma, por los aspectos técnicos y de condición del nadador, pues sí se requiere la alberca. ¿Qué es lo que debe de realizar el nadador en estos momentos? Tratar, dentro de sus posibilidades en su entorno, en este caso en su domicilio, mantener sus parámetros de fuerza, flexoelasticidad e inclusive un poco de su consumo máximo de oxígeno realizando ejercicios estáticos. Los yogi, por ejemplo, si tienes oportunidad de realizar yogis, pues bueno, esto va a ser muy adecuado. A los nadadores les cuesta trabajo porque la mayoría, en este caso, de ese ejercicio es del tronco hacia arriba. Y bueno, no están acostumbrados a realizar yogis. Pero un ejercicio que seguramente les va a encantar son los burpee. Ese hermoso ejercicio que con pocos minutos que tú lo realizas, ¡pum!, tanto por la intensidad y las características del movimiento, pues te permitirán mantener de forma adecuada ciertos parámetros de resistencia. Pero al final,
sí se requiere la alberca. Y el día de hoy no se cuenta con ella. Debemos estar muy conscientes de eso. ¿Qué debemos de buscar? Al no tener la alberca, pues no perder nuestra forma física para que cuando nos tengamos que incorporar nuevamente al medio acuático, no tengamos tantos problemas nuevamente en esta adaptación. Gracias, doctor. Te saludan desde el CONADEMS, Guanajuato. Claro. También te saludan desde Teotihuacán. Víctor Hugo te manda muchos saludos desde Teotihuacán, perdón. Y bueno, tenemos aquí otra pregunta. Dice, ¿cuál es el nivel cardíaco que hay que, nos pudiera compartir el nivel cardíaco que hay que mantener para no ponernos en peligro? 60% de nuestro consumo máximo de oxígeno en estos momentos es lo que se recomienda. Sobre todo porque lo que estamos buscando hoy es mantener nuestra forma física. Va a ser probablemente muy complicado el desarrollo y el aumento. Eso no significa que no tengamos personas que sí lo puedan generar. Y entonces ahí sí, la recomendación es que pueda ser arriba del 70% de nuestro consumo máximo de oxígeno. Y este se puede obtener, bueno, lo idóneo sería tener pues un pulsómetro, un polar, pero si no tienes estas posibilidades, pues bueno, hay distintas técnicas para poder obtener nuestro número de pulsaciones por minuto y que esto a través de distintas fórmulas, pues poder determinar un poco de este consumo máximo de oxígeno. La mayoría de la población tal vez no comprendió esto que estoy mencionando y no importa, no hagan esfuerzo en comprenderlo. Hoy, lo que ustedes deben de buscar como un parámetro indirecto es que en el momento en que ustedes estén realizando ejercicio, puedan mantener una conversación ágil sin agitarse o sin estar buscando de manera importante el aire, obtener exactamente oxígeno. Ese es el mejor parámetro indirecto. Si yo estoy realizando ejercicio y ya no puedo hablar y me siento agotado, estoy realizando pausas, entonces la recomendación es disminuye la intensidad. ¿Por qué? Porque lo que nosotros debemos de buscar en este momento es que te puedas mantener en un parámetro adecuado de salud, generes las endorfinas necesarias para que tu día sea un poco más soportable. La última pregunta, doctor, que nos viene, y bueno, hay muchas, pero bueno, esta es creo que de las más importantes. Bueno, te saludan de la ENES Guanajuato. No, bueno, nos estamos volviendo muy así, muy importantes, doctor. Claro, con un invitado como tú, ¿cómo no? La pregunta es, yo no tengo la costumbre o el hábito de hacer ejercicio y sé que mi hijo debe hacerlo, pero no sé cómo motivarlo. Hoy, la mejor motivación es que tú como papá, tú como mamá, pongas el ejemplo e invites a tu hijo a realizar ejercicio. Aunque no lo hayas realizado en tu vida, hoy es el mejor momento para poder iniciarlo. ¿Y qué crees? Si tú no has realizado ejercicio, probablemente tu hijo tampoco lo esté realizando. Y es el momento idóneo que tú puedas convertirte en ese ejemplo para que tu hijo, para que tu hija, al ver lo que tú estás realizando, también se pueda motivar de manera externa y estar copiando lo que tu papá, lo que tu mamá están realizando. Hoy es el momento para realizar ejercicio en familia, sobre todo con la población infantil. Muchísimas gracias, doctor. Pues la verdad es que no me queda la menor duda que lo importante de este momento es, ¿no? Y me quedo mucho con esto, la mente debe empezar a romper paradigmas, debemos de empezar a transformar hábitos y costumbres. Una de las cosas que hemos estado viendo es la obesidad nos está generando mayores complicaciones en términos de coronavirus, del COVID-19, entonces creo que ya esa debiera ser nuestra mayor motivación, empezar por entender que así, haciendo ejercicio, vamos a salvarnos la vida. Yo te agradezco en el alma
porque además, bueno, tengo el honor de considerar una amistad entre nosotros y yo te agradezco infinitamente, doctor, que hayas compartido hoy con la audiencia. Te dejo muchas felicitaciones, hay muchos comentarios para ti, te felicitan, el mejor maestro de la maestría, bueno, hablan cosas de ti maravillosas y pues claro, no es para menos. Doctor, ¿alguna frase con la que quisiera cerrar para despedirnos de la audiencia? Creo que en realidad son dos frases. La primera, quédate en casa. Y la segunda, el deporte no descansa. Muchas gracias, doctor, y colgamos tus links en las páginas de Charlas de Café. Te agradezco infinitamente. Buenas noches a todas y a todos y gracias por acompañarnos y por haber estado esta noche con el doctor Geoffrey Recoder. Muchas gracias, doctor. Te abrazo con mucho cariño y espero muy pronto poderte abrazar personalmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Buenas noches.